Me dejó en la pobreza con una nota diciendo que no doy la talla, y 15 años después, aparece en mi empresa rogando que contrate a su hijo que se parece extrañamente a mí. Conocí a Laura cuando tenía 25 años. Trabajaba como mesera en un bar cerca de la universidad donde yo estudiaba ingeniería de software. Ella tenía la misma edad. Empezamos hablando una noche después de mi turno de estudio. Me sirvió un café y charlamos sobre películas y el tráfico en la ciudad. Parecía interesada. Salimos por primera vez al cine el fin de semana siguiente. Vimos una comedia simple. Después caminamos y comimos tacos en la calle. Todo se sentía normal y fácil. Me gustaba cómo reía con mis chistes tontos. Me contó que venía de una familia con problemas económicos y que trabajaba para ayudar a su mamá. Yo le hablé de mis estudios y mis sueños de tener mi propia empresa algún día. Nos veíamos casi todos los días. Después de 3 meses decidimos ser novios oficiales. Alquilamos un departamento pequeño juntos 6 meses después. El alquiler era bajo pero el lugar estaba en un barrio ruidoso. Yo seguía estudiando y tenía un trabajo part-time en una tienda de computadoras. Ella seguía en el bar hasta tarde. El dinero alcanzaba justo para comida y servicios. A veces discutíamos por cuentas pendientes pero siempre lo resolvíamos. Me gradué con buenas notas. Conseguí un puesto junior en una empresa de tecnología. El sueldo mejoró. Nos casamos en una ceremonia civil simple con solo 4 amigos y la mamá de ella. No hubo fiesta grande porque no teníamos presupuesto. Pensábamos comprar casa algún día y tener hijos. Laura dejó el bar por un tiempo y buscó trabajo de oficina pero no duraba mucho en los puestos. Los problemas empezaron 2 años después del matrimonio. La empresa donde yo trabajaba tuvo recortes. Me despidieron sin aviso. Buscaba empleo todos los días pero el mercado estaba malo. Usamos todos los ahorros en 3 meses. Vendimos la televisión y algunos muebles para pagar renta. Laura encontró un trabajo temporal en una tienda pero el sueldo era mínimo. Las discusiones aumentaron. Ella decía que necesitaba más estabilidad y que se sentía atrapada. Llegamos al punto de no tener para comer bien. Comprábamos arroz y frijoles en cantidades grandes. Yo hacía entrevistas pero siempre salía con excusas. Un día llegué al departamento después de otra entrevista fallida. El lugar estaba vacío. Su ropa no estaba. En la mesa de la cocina había una nota escrita a mano: no doy la tala. Lo siento. Se llevó lo poco de dinero que quedaba en el cajón y sus documentos. No dejó nada más. Ni una explicación verbal. Me senté en el suelo y leí la nota varias veces. Sentía un hueco en el pecho. Pensaba en todas las promesas que hicimos. En las noches que planeamos el futuro. Me sentía traicionado porque se fue justo cuando las cosas estaban peor. Nunca hablamos de separarnos. Pensé que tal vez había otro hombre pero no tenía pruebas claras. Solo la nota seca y su ausencia. Los meses siguientes fueron los peores. Perdí el departamento porque no podía pagar. Dormí en el sofá de un amigo por 2 semanas. Luego en otro. Encontré un trabajo limpiando oficinas de noche. Ganaba lo mínimo para un cuarto alquilado compartido con 3 personas. Comía una vez al día. A veces solo pan con café. La nota me perseguía en la cabeza. Me repetía que quizás ella tenía razón y yo no era suficiente. Pensaba constantemente en cómo reconstruir. Empecé a estudiar programación por las noches en una biblioteca pública con internet lento. Ahorré para comprar un laptop usado. Hice pequeños proyectos freelance corrigiendo código para estudiantes. El primer cliente me pagó 200 pesos por un script simple. Usé ese dinero para comprar comida mejor. Poco a poco conseguí más trabajos online. Un cliente grande me contrató para una app básica. Ahorré y alquilé un cuarto solo. Después de 2 años tenía clientes regulares. Contraté a mi primer ayudante freelance. La empresa creció lento pero constante. Pasé de freelance a registrar una compañía formal. Contraté 2 programadores más. Conseguimos contratos con pequeñas empresas locales. El quinto año abrí una oficina pequeña. Ahora, 15 años después, tengo 50 empleados, oficinas en 2 ciudades y clientes grandes. Nunca busqué a Laura. Pensaba en ella a veces pero con rabia. La nota me recordaba la traición de abandonarme en la pobreza. Construí todo desde cero sin su ayuda. Ayer estaba en mi oficina revisando los reportes trimestrales. Mi secretaria entró y dijo que una mujer esperaba afuera. Insistía mucho. Dijo que era sobre su hijo y que era urgente. Le dije que la hiciera pasar a la sala de conferencias. Cuando entré vi a Laura. Estaba más delgada, con ropa sencilla y gastada. El cabello más corto y gris. A su lado estaba un chico alto de unos 15 años. El chico tenía mi mismo color de ojos caféis oscuros, la misma forma de la nariz recta y el cabello ondulado que yo tenía a esa edad.
Se parecía extrañamente a mí. La mandíbula, la postura un poco encorvada. Era como verme en fotos viejas. Laura me miró directo a los ojos. Su voz temblaba. Dijo, hola. Necesito que me ayudes. Este es Mateo. Por favor, contrátalo en tu empresa. Está en problemas en la escuela y necesita un trabajo de pasante o lo que sea. No tengo a nadie más a quien pedir. Me quedé parado sin moverme. El corazón me latía fuerte. Pensaba en la nota de hace 15 años. Pensaba en el chico que se veía idéntico a mí. La rabia subió rápido, pero también la confusión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el chico se parece tanto? Le pregunté directo, ¿cuántos años tiene Mateo exactamente? Ella bajó la mirada y dijo, cumple 15 en 3 meses. El timing coincidía perfecto con cuando se fue. No respondí inmediatamente. Solo la miré esperando más. Ella siguió, sé que te debo muchas explicaciones. Me arrepiento de cómo me fui. Pero Mateo es buen chico. Aprende rápido. Solo necesita una oportunidad. El chico se veía incómodo. Miraba al suelo. Yo sentía que todo el pasado volvía de golpe. La pobreza, las noches solo, la reconstrucción. Y ahora ella rogando en mi oficina con un hijo que parecía mío. Actualización 1. Después de esa frase de Laura en la sala de conferencias me senté en la silla principal. Les pedí que se sentaran también. El chico Mateo se sentó al lado de su mamá pero lejos de mí. Yo no podía dejar de mirar su rostro. Cada detalle me recordaba mis fotos de adolescencia. Los mismos ojos que mi papá me heredó. La forma en que movía las manos nerviosas era idéntica a la mía. Primero le pregunté a Laura por qué había regresado exactamente ahora. Ella respiró profundo y empezó a hablar más. Dijo que después de dejarme se fue a otra ciudad. Encontró trabajo en una fábrica pero pronto se dio cuenta de que estaba embarazada. No me lo dijo porque pensaba que yo no estaba listo para ser padre en esa situación de pobreza. Dijo que la nota fue porque se sentía culpable de no ser suficiente para mí, que huir era su forma de no arrastrarme más abajo. Pensé que eso era una excusa débil. Le dije que dejarme sin dinero y sin despedida fue una traición clara, que prometimos enfrentar las dificultades juntos. Ella admitió que tuvo miedo y tomó la decisión equivocada. Dijo que crió a Mateo sola todos estos años. El papá no estaba en la foto según ella. Pero cuando Mateo entró en la adolescencia empezó a preguntar por su padre y se metió en problemas menores como peleas en la escuela y malas notas. Mateo habló por primera vez. Dijo con voz baja, no quiero estar aquí si no me quieren. Solo necesito experiencia para el currículum. Me gusta la computación. Su voz sonaba parecida a la mía cuando era joven. Eso me golpeó fuerte. Le pregunté directamente a Laura si Mateo era mi hijo biológico. Ella se quedó callada por varios segundos. Luego dijo, sí, lo es. Me enteré del embarazo 2 semanas antes de irme. Pensé que no daría la talla como madre y como esposa en esa pobreza. No quería que tú cargaras con eso también. La traición se sentía más grande ahora. No solo me dejó sino que escondió a mi hijo durante 15 años. Le pregunté por qué nunca contactó antes. Ella dijo que tenía vergüenza y que pensaba que yo la odiaría. Ahora necesitaba ayuda porque Mateo estaba a punto de ser expulsado de la escuela por un incidente de vandalismo y ella no podía pagar un abogado ni tutorías. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. No prometí nada. Les pedí que me dieran sus contactos y que se fueran. Cuando salieron de la oficina me quedé solo pensando en todo. La rabia mezclada con curiosidad sobre Mateo. Quería saber más sobre su vida pero también sentía que contratarlo sería abrir una puerta al pasado que dolía. Esa misma noche no dormí bien. Recordaba detalles de la relación con Laura que había olvidado, como la vez que ella me apoyó cuando mi mamá enfermó. Pero luego contrastaba con la nota y el abandono. Al día siguiente en la empresa convoqué una reunión con mi gerente de recursos humanos. Le expliqué parte de la situación sin detalles personales. Dije que una conocida pedía un puesto para su hijo adolescente en prácticas. El gerente me miró raro, pero aceptó revisar el currículum de Mateo. Mientras tanto yo decidí investigar un poco por mi cuenta. Busqué en redes sociales a Laura. Vi fotos antiguas de Mateo de niño. En una se veía idéntico a mí a los 8 años. Confirmaba todo. 2 días después Laura me llamó. Dijo que Mateo estaba muy ansioso y que si podía darle una entrevista rápida. Yo accedí pero con condiciones. Le dije que vendrían los dos a mi oficina al día siguiente y que hablaría solo con Mateo primero. Cuando llegaron Mateo entró solo a mi oficina. Le pregunté sobre sus intereses. Dijo que le gustaba programar juegos simples en su computadora vieja. Me mostró un código básico en su teléfono. Era decente para su edad. Mientras hablaba noté más a Milatots. Su risa nerviosa. La forma de explicar ideas.
Al final de la charla le dije que lo consideraría pero que necesitaba hablar con su mamá primero. Laura esperaba afuera. Cuando entré con ella le pregunté más detalles sobre los problemas de Mateo en la escuela. Ella confesó que había tenido varias peleas porque compañeros lo molestaban por no tener papá. También que económicamente estaban mal y que ella trabajaba 2 empleos para mantener el techo. Le dije que la traición de esconder a mi hijo era grave. Que 15 años es mucho tiempo. Ella empezó a llorar y dijo que entendía si no quería ayudar pero que Mateo no tenía culpa. En ese momento sentí presión. Parte de mí quería rechazarlo todo y cerrar la puerta. Otra parte sentía responsabilidad porque era mi sangre. Decidí ofrecerle a Mateo un periodo corto de prácticas no pagadas primero para probar. Pero le dije a Laura que esto no significaba perdón. Solo una oportunidad para el chico. Ella aceptó agradecida y se fue. Mateo parecía aliviado. Al día siguiente Mateo empezó en la empresa. Le asigné tareas básicas con un programador senior. Yo lo observaba desde lejos. Veía cómo aprendía rápido. Pero también veía cómo evitaba mirarme directo. En la tarde mi gerente me dijo que el chico tenía potencial pero que notaba tensión. Esa noche recibí un mensaje de Laura. Decía que Mateo llegó contento pero que quería hablar más conmigo sobre el pasado. Yo no respondí inmediatamente. Sentía que las cosas se complicaban rápido. La traición seguía ahí pero ahora había un hijo involucrado que no pedía ser parte de este drama. Actualización 2. Al tercer día de prácticas Mateo cometió un error pequeño en un código de prueba. Nada grave pero el programador senior lo corrigió frente a todos. Mateo se enojó y salió de la oficina temprano sin avisar. Mi gerente me reportó el incidente. Decidí llamarlo yo mismo al celular que Laura me había dado. Mateo contestó nervioso. Dijo que se sentía presionado porque sabía que era mi hijo y que todos lo miraban raro. Le dije que viniera a mi oficina al día siguiente para hablar claro. Cuando llegó estaba solo. Le pregunté si su mamá le había contado todo. Él dijo que sí, que sabía que yo era su papá biológico desde hace unos meses cuando Laura se lo confesó. Esto fue nuevo para mí. Le pregunté cómo se sentía al respecto. Mateo dijo que al principio enojado porque creció sin figura paterna pero que ahora entendía que su mamá tomó malas decisiones por miedo. Dijo que quería conocerme pero no quería forzar nada. También admitió que el vandalismo en la escuela fue porque defendía a su mamá de comentarios de vecinos sobre su situación económica. Le ofrecí extender las prácticas apagadas si mejoraba su actitud. Aceptó. Luego le pregunté si quería hacer una prueba de ADN para confirmar todo. Él dijo que no era necesario porque ya se veía en el espejo que éramos parecidos. Eso me hizo reír por primera vez. Laura me llamó esa noche agradecida por la oportunidad. Empezamos a hablar más. Me contó detalles de los años perdidos. Cómo crió a Mateo trabajando en lavanderías y tiendas. Las dificultades cuando él enfermó de niño y no tenía seguro. Yo compartí cómo construí la empresa desde la pobreza absoluta. Cómo dormí en parques algunas noches al principio. La conversación se sentía extraña pero necesaria. Sin embargo, nuevos conflictos surgieron. Un empleado antiguo me preguntó directamente quién era el nuevo chico y por qué se parecía tanto al jefe. Empecé a escuchar rumores en la oficina. Esto me ponía incómodo porque no quería que mi vida personal afectara el trabajo. Decidí tener una reunión privada con el equipo clave y explicar que Mateo era hijo de una conocida y que estaba en prácticas. Mateo progresaba bien. Terminó su primera tarea completa y el señor le dio buenos comentarios. Pero un día Laura apareció sin avisar en la oficina. Dijo que necesitaba hablar urgente. Entramos a mi oficina privada. Me confesó que había mentido parcialmente sobre el pasado. Dijo que antes de irse había tenido una duda breve con otro hombre pero que estaba segura de que Mateo era mío porque el timing y las pruebas de sangre posteriores lo confirmaron. Esto fue otro golpe de traición. Le pregunté si me había engañado físicamente. Ella dijo que fue solo emocional y que nunca pasó a más pero que la culpa la llevó a escribir la nota y huir. La conversación se calentó. Le dije que su infidelidad emocional y el abandono eran imperdonables. Que usar a Mateo ahora para conseguirle un puesto se sentía manipulador. Ella lloró y dijo que solo quería lo mejor para él y que no sabía cómo acercarme de otra forma. Salí de la oficina para calmarme y vi a Mateo esperando afuera. Había escuchado parte de la discusión. Mateo me miró y dijo, no quiero causar más problemas. Si quieres que me vaya lo entiendo. En ese momento sentí el peso de la decisión. Podía cortar todo o intentar construir algo con mi hijo mientras procesaba la traición de Laura. La situación se complicaba más cada día. Rumores en la empresa crecían. Laura insistía en más conversaciones. Y Mateo empezaba a abrirse conmigo sobre su vida. Actualización 3. Al día siguiente convoqué a Mateo a mi oficina temprano.
antes de que llegara el resto del equipo. Cerré la puerta. Le dije que habíamos hablado suficiente de Udios y que quería claridad total. Le pregunté si realmente quería seguir en la empresa o si prefería que lo dejara ir sin rencores. Él se quedó callado un momento mirando la mesa. Luego levantó la vista y dijo, quiero quedarme. No por el puesto. Porque quiero entender quién eres tú. Y porque por primera vez siento que alguien me ve de verdad y no solo como el hijo de una mamá que trabaja todo el día. Eso me desarmó un poco. Le conté cómo me sentí cuando Laura se fue. Le hablé de las noches sin dormir pensando que no valía nada. De cómo reconstruí todo ladrillo por ladrillo sin ayuda de nadie. Mateo escuchaba serio. Dijo que su mamá le había contado versiones suavizadas pero que ahora entendía lo grave que fue. Admitió que a veces la culpaba por no tener un papá presente. Pero también la defendía diciendo que ella nunca tuvo apoyo de su familia y que tomó decisiones malas por puro pánico. Le propuse algo directo, si quería seguir, iba a ser bajo reglas claras. Nada de favoritismos. Reportaría a un supervisor normal como cualquier pasante. Y si quería conocerme mejor, tendríamos reuniones fuera de la oficina, pero separadas del trabajo. Nada de mezclar las cosas. Aceptó sin dudar. Le dije que empezaría con un sueldo mínimo de pasante formal a partir del lunes. Se le iluminó la cara pero no exageró. Solo dijo, gracias, y salió. Esa misma tarde Laura me mandó un mensaje largo. Decía que Mateo llegó contento por primera vez en meses. Que agradecía lo que estaba haciendo pero que entendía si yo no quería volver a verla nunca más. Agregaba que estaba dispuesta a firmar lo que fuera para que yo tuviera derechos legales sobre Mateo si quería reclamarlos. Que no buscaba dinero ni nada para ella, solo estabilidad para él. Le respondí corto, no se trata de papeles todavía. Se trata de confianza que no existe. Deja que las cosas avancen con Mateo primero. No contestó más ese día. Los siguientes días en la oficina fueron raros pero funcionales. Mateo se integró mejor. El supervisor le asignó tareas más complejas, depurar código de un módulo pequeño. Lo hizo bien. Recibió feedback positivo en la reunión de equipo semanal. Algunos empleados empezaron a tratarlo normal. Otros seguían cuchicheando pero ya no me importaba tanto. Yo lo observaba desde mi escritorio. Veía cómo preguntaba cosas, tomaba notas, llegaba puntual. Era disciplinado. Me recordaba a mí cuando empecé en mi primer trabajo freelance. Una tarde, después del horario, Mateo se quedó arreglando su estación de trabajo. Le pregunté si necesitaba algo. Dijo que no, pero que quería preguntarme algo personal. Le di paso. Me contó que en la escuela le habían dicho que parecía hijo del jefe. Que algunos compañeros lo molestaban diciendo que estaba ahí por enchufe. Le dije que ignorara eso. Que la prueba era el trabajo que entregara. Luego me preguntó si alguna vez pensé en buscarlo a él cuando era pequeño. Le dije la verdad no. Porque no sabía que existía. Si lo hubiera sabido, habría movido cielo y tierra. Eso lo hizo callar. Luego dijo, a veces fantaseaba con que mi papá era alguien exitoso que no sabía de mí. Pero nunca pensé que sería tan real. Nos quedamos en silencio un rato. Le dije que podíamos empezar despacio. Que los fines de semana, si quería, podíamos vernos para tomar un café o ver un partido. Nada forzado. Aceptó. El fin de semana siguiente nos vimos en un café cerca de la oficina. Llegó puntual. Pedimos lo mismo, café negro sin azúcar. Hablamos de cosas neutras primero. Videojuegos, series, fútbol, luego derivó a lo personal. Me preguntó cómo fue crecer sin mucho dinero. Le conté anécdotas reales, cómo robaba wifi de vecinos para estudiar online, cómo comía sopa de sobre 3 días seguidos. Él compartió lo suyo, cómo ayudaba a su mamá limpiando casas los sábados desde los 12 años. Cómo odiaba que los vecinos comentaran que el niño no tiene papá. Como una vez golpeó a un chico que le dijo que su mamá era la del bar. Ahí entendí más el vandalismo de la escuela. No era solo rebeldía. Era defensa. Le dije que la violencia no arregla nada pero que entendía el impulso. Le conté que yo también tuve rabia contenida muchos años por la nota de Laura. Que a veces fantaseaba con encontrarla y reclamarle todo. Pero que al final elegí canalizar eso en construir algo. La conversación fluyó mejor de lo que esperaba. No hubo lágrimas ni dramas. Solo dos personas tratando de entenderse. Al despedirnos me dio un abrazo corto pero firme. Fue la primera vez que sentí algo parecido a conexión real con él. Pero no todo era perfecto. Laura empezó a aparecer más. Mandaba mensajes preguntando cómo iba Mateo. Si comía bien. Si necesitaba algo. Al principio respondía seco. Luego empecé a ignorar algunos. Un día me llamó llorando. Dijo que había perdido uno de sus trabajos porque el jefe redujo personal. Que estaban atrasados con la renta.
Que no quería pedirme dinero pero que no sabía qué hacer. Ahí exploté. Le dije por teléfono, tú me dejaste sin nada hace 15 años. Ahora que estoy estable apareces con problemas. No soy tu salvavidas. Si necesitas ayuda económica, búscala en otro lado. Lo que hago por Mateo es por él, no por ti. Colgué, me temblaban las manos. Mateo me mandó mensaje esa noche, mi mamá está mal. No le dije nada de lo que platicamos. Pero creo que ella se siente muy culpable. No la defiendo, solo te digo cómo la veo. Le respondí, lo sé. Pero la culpa no borra el daño. Dale tiempo. Pasaron 2 semanas más. Mateo seguía avanzando en la empresa. Terminó su primer proyecto pequeño y el equipo lo felicitó en la reunión. Yo estaba orgulloso pero no lo demostraba en público. Empezamos a vernos más seguido fuera. Fuimos a un partido de fútbol local. Comimos tacos después. Hablamos de planes. Él quería estudiar ingeniería de software. Le dije que si seguía así, le ayudaría con la universidad. No como regalo, como inversión en alguien con potencial. Pero el conflicto con Laura no desaparecía. Un día llegó a la oficina sin avisar otra vez. Entró directo a mi despacho. Estaba demacrada. Dijo, sé que me odias. Lo entiendo. Pero Mateo me contó que se sienten bien cuando hablan. Quiero pedirte una cosa. Déjame explicarte todo de una vez. Sin excusas. Luego decides qué hacer conmigo. Accedí porque sentía que necesitaba cerrar ese capítulo. Nos sentamos. Ella habló casi 1 hora. Contó que antes de irse tuvo una crisis fuerte. Que conoció a un tipo en el bar que le dio atención cuando yo estaba deprimido por el desempleo. No pasó a físico pero sí mensajes y salidas. Que se sintió sucia y que por eso escribió la nota. Que el embarazo la aterrorizó más. Que pensó que si se iba yo podría rehacer mi vida sin cargar con un hijo en la miseria. Que crió a Mateo con miedo constante de que yo apareciera y se lo quitara. Que nunca tuvo valor para contactarme. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó le dije, lo que hiciste fue egoísta. Huiste. Escondiste a mi hijo. Me quitaste 15 años con él. No sé si alguna vez podré perdonarte del todo. Pero por Mateo voy a intentar no odiarte. No vuelvas a pedir dinero. No vuelvas sin que yo te llame. Y respeta que mi relación con él es mía ahora. Ella asintió llorando. Dijo que entendía. Que solo quería que Mateo estuviera bien. Se fue. Desde entonces las cosas se estabilizaron un poco. Mateo sigue en la empresa. Ya tiene contrato de medio tiempo mientras termina la prepa. Nos vemos casi todos los fines de semana. Hablamos de todo. A veces menciona a su mamá pero no presiona. Yo sigo procesando la traición. Sigue doliendo pero ya no tanto. La rabia se convirtió en algo más frío. Distancia. A veces pienso en la nota que encontré hace 15 años. No doy la tala. Ahora sé que no era solo sobre mí. Era sobre ella. Sobre su miedo. Sobre sus errores. Y aunque nunca voy a olvidarlo, ya no me define. Mateo sí me define ahora. Y la empresa. Y la vida que construí. Pero el camino no terminó. Cada día es una decisión nueva. Si sigo abriendo la puerta o la cierro un poco más. Por ahora la dejo entreabierta. Por él. Fin de la historia.